Shabbat Shalom para todos, buenas tardes. Aquí estamos en esta tarde de Shabbat, ¿sí? Teniendo como siempre algunos problemas con el internet y bueno, más aquí donde estamos está feo el tiempo, nublado, lloviznando, así que se interfiere un poco el internet, pero bueno, vamos a tratar lo posible de poder compartir con ustedes la porción de esta semana. Así que contentos de estar en este Shabbat, les bendigo. Estamos en una porción de la Escritura muy interesante, ¿sí? La porción de esta semana de la Parashá se llama Shemini, la palabra Shemini significa octavo, ¿sí? Significa octavo y es justamente cuando fue en el octavo día de la inauguración, ¿sí? del tabernáculo o del Mishkan. Fue en el octavo día donde el sumo sacerdote Aarón comenzó a ejercer, ¿sí? el sacerdocio. Y bueno, todo se reactiva a partir del octavo día. Entonces, como siempre, tratamos de en lo posible, las porciones abarcan muchos temas, varios capítulos, y siempre, por ejemplo, estudiarlo nos llevaría mucho tiempo. Entonces, siempre la idea de cada porción, de cada parashá, trato de tomar un tema, ¿sí? Y poder extraer a la realidad presente cómo el Eterno nos habla en su palabra, aún en los tiempos en el que vivimos. Entonces, quiero en esta tarde, ¿sí? tomar la porción y tomarme justamente de la palabra que significa esta parashá. Recordemos que el nombre de cada parashá o el significado siempre está en la primer, no en todos, pero prácticamente en todas las parashás siempre el nombre se desprende de la primer palabra, ¿sí? Entonces la parashá esta se llama Shemini, y Shemini significa octavo, ¿sí? Y ahí en Levítico 9, versículo 1 en adelante dice que en el octavo día, ¿sí? Entonces yo quiero centrarme y tomar desde ese punto y bueno, con la ayuda del Eterno, del Espíritu de Dios, traer una claridad o por lo menos aportar a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas como pueblo. Así que esta parashá abarca varios temas, como decía. Entre uno de ellos, por ejemplo, están las leyes de los alimentos en Levítico 11. Levítico 11 habla justamente de los alimentos puros, impuros de los animales. Habla de la dieta kosher o kasher, donde el Eterno también tiene cuidado sobre lo que debemos de comer, los alimentos sobre todo, y más en los tiempos que vivimos, que muchas de las cosas están contaminadas, pero también entender de que nada se le escapa a Dios, sino que hasta una dieta nos dejó. Así que Levítico 11 usted va a recorrer, y algo muy interesante que le tiro así, seguramente no lo voy a hablar, pero que le tiro. En nuestra reunión de la mañana, mi esposa, la pastora, estuvo hablando, ministrando justamente sobre la Kedushá, que significa la santidad, y cómo la santidad está conectada con la alimentación. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, usted va a encontrar cuando Pedro dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces, si usted analiza bien,
El apóstol Pedro está diciendo y tomando un pasaje referente a Levítico 11, donde está diciendo que la santidad está conectada con lo que comemos. Y quizás nuestro pensamiento religioso podemos decir, no, ¿cómo puede ser que la santidad esté conectada con los alimentos? Sí, léalo por favor Levítico 11 y usted se va a encontrar que la santidad de Levítico 11, sé santo porque yo soy santo, de Levítico 11 y con lo que dice el apóstol Pedro, está conectada con la alimentación. Entonces, en esta por allá vemos el funcionamiento del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, de cómo ellos, después de haber vivido un proceso de 7 días de santificación, ellos comienzan a funcionar, comienzan a trabajar en el servicio. Entonces, esta semana, la porción Shemini, que significa octavo día después de la inauguración del Mishkan. Entonces, yo le he puesto, por así decirlo, un título, no sé si la palabra correcta es título, pero yo quiero centrarme en el octavo día. Yo le puse el octavo día de la creación y quizás usted le pudo haber llamado la atención. ¿Por qué el octavo día de la creación? Porque si la creación solamente tuvo 7 días, ¿sí? Bueno, justamente de eso yo quiero detenerme algunos minutos, varios por ahí. Así que si usted tiene algo para hacer, aunque si usted está guardando Shabbat, seguramente usted va a tener el tiempo para escuchar, así que presta atención, le animo que pueda recibir en esta tarde de parte de Dios. Entonces, el octavo día de la creación, vemos que en la creación Dios crea 7 días, ¿sí? Entonces usted se preguntará por qué el octavo día de la creación si no hubo un octavo. Bueno, a simple vista no hubo un octavo, pero creo que el octavo día, hablando de alguna manera, poniéndolo como en tiempo, ¿sí? Tiene que ver con la eternidad, ¿sí? Entonces, el octavo día fue, por ejemplo, la primera vez que Aarón, ¿sí? Como Cohen Gadol, es cuando levanta sus manos y bendice al pueblo. O sea, que quiere decir entonces que hay una conexión entre la bendición sacerdotal, la bendición del Cohen Gadol con el octavo día, ¿sí? Hay una conexión ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir para definir un poco, por ejemplo, qué es lo que significa el octavo día? Ahora, cuando nosotros estudiamos la Torá, ¿sí? La Torá nos va a hablar recordemos que, por ejemplo, en la Torá un número es una letra y una letra es un número. Cuando tenemos una cifra, tenemos una palabra. Entonces eso se llama gematría, ¿sí? En la gematría, en la Torá, nosotros vamos a encontrar que cada letra tiene un número. Entonces los números son muy significativos porque un número nos va a conectar con una letra y una cifra nos va a conectar con una palabra. Entonces, ¿qué es el día octavo? La palabra octavo, ya lo dije, significa, tiene que ver con el número 8, ¿sí? Entonces, cuando la Torá nos habla del número 8 o del octavo día, no solamente se está refiriendo literalmente a los días de la semana, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que la parashá dice que fue al octavo día. Ahí aparece la palabra no solamente octavo, sino la palabra día. Y vuelvo a reiterar, la palabra día no solamente se refiere a los días de la semana, sino que también se está refiriendo a días como milenios, ¿sí? Por ejemplo, la Escritura dice que para el Eterno un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, cuando aparece la palabra día en la Escritura, no solamente se refiere a un día de la semana, sino que también se está refiriendo a 1000 años, ¿sí? Entonces tenemos lo que se dice, por ejemplo, el reino milenial,
¿sí? El reino milenial tiene que ver con el séptimo día, con el séptimo día de la creación. Entonces, cuando encontramos la palabra día en esta porción, es muy curioso, porque la Escritura nos dice que al octavo día, ¿sí? Al octavo día, eso está haciendo referencia a ver cómo decirlo, como que hubo algo que sucedió previamente para que llegue ese momento. Entonces, se entiende que cuando la Escritura ahí en Levítico 9:11 dice que al octavo día, se entiende que está haciendo referencia a los 7 días que el sumo sacerdote y sus hijos tuvieron ungidos, santificándose, ¿sí? Recordemos que el Mizcán, el tabernáculo, se erigió, se levantó el primer día del mes de Nisan o de Abib, el primer día del año, pero estuvieron el sumo sacerdote 7 días santificándose, y al octavo día es donde comienza esta porción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de días, por ejemplo, ya dije de que tiene que ver no solamente con los días de la creación, como lo vemos, por ejemplo, en Génesis, sino que está haciendo referencia también al reino milenial, está haciendo referencia a lo que vendrá. Entonces, para tener un poco más claro, por ejemplo, vamos a ver alguna referencia, ¿sí? Vamos a ver alguna referencia. Por ejemplo, la Torá nos muestra algunas referencias, como dije al comienzo, simbólicas, que están representados el número 8. Y vuelvo a decir, número 8 tiene que ver algo muy interesante. Mire, por ejemplo, en el tiempo de Noé o de Noah, ¿sí? Vemos toda la situación que hay ahí del diluvio, pero también encontramos que fueron 8, ¿sí? La cantidad de personas que subieron al arca. Fueron 8 las personas que se refugiaron dentro del arca con Noé, ¿sí? Y eso tiene una importancia muy interesante. ¿Por qué? Porque el concepto de 8 está relacionado ¿con qué? Con nuevos comienzos. El número 8 está relacionado con los nuevos ciclos. Entonces, el número 8, o Shemini, que significa 8, significa nuevos comienzos. ¿Se entiende? Ahora, para las personas que subieron en el arca de Noé, o en el arca de Noah, y luego descendieron del arca, para ellos representó o significó un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, ¿sí? Y no solamente para ellos, sino también para toda la humanidad que seguiría después del diluvio. Entonces, por ejemplo, quiero que preste atención en algo. En Génesis capítulo 6, versículo 4, vamos a encontrar un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque Noah dice que estuvo 7 días dentro del arca antes que viniese la lluvia, ¿sí? Génesis capítulo 6, versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días, ¿sí? Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, dice Dios ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Noah tuvo un proceso de 7 días, ¿sí? Noah vivió dentro del arca un proceso de 7 días antes que llegara el octavo, porque en el octavo día Dios iba a mandar la lluvia. ¿Se entiende? Quiero que usted preste atención en algo muy interesante que me gustó mucho. Dice que la Escritura
que, por ejemplo, la lluvia, ¿sí? Nunca la Escritura fue una señal de maldición. Al contrario, en las Escrituras siempre vamos a encontrar que la lluvia es señal de bendición. ¿Se entiende? Nunca la lluvia fue una señal de maldición. La lluvia, por ejemplo, en las Escrituras nos muestra que el Eterno se acuerda o se acordó de su pueblo. Por ejemplo, la lluvia era fundamental en el tiempo bíblico porque la economía dependía mucho de las lluvias. O sea, cuando en el tiempo bíblico que prácticamente todo se manejaba agrícolamente, no haber lluvia era señal de que el pueblo había cometido algo grave, porque la lluvia era la señal que Dios enviaba justamente como esa señal de bendición. La lluvia siempre fue señal de bendición, nunca fue señal de maldición. ¿Se entiende? Ahora, si usted presta atención, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, este mismo principio, lo vamos a ver, por ejemplo, cuando la Biblia dice que la misma ley que te bendice es la misma ley que te maldice. ¿Se entiende? La misma ley que te bendice es la misma ley que te maldice. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, presta atención. La misma Escritura nos lleva a que cuando dice que Yeshua es la roca que desecharon los edificadores, ¿sí? O sea, Yeshua siendo la roca, para algunos Yeshua era piedra de tropiezo, mas para otros era señal, era la piedra angular, el cual se iba a edificar toda la construcción. ¿Se entiende? Quiere decir entonces, hermanos, que el hombre en el tiempo de Noah, como en el tiempo actual, el hombre que camina con maldad en su corazón, la lluvia es señal de maldición. Quiere decir entonces que el hombre que tiene maldad en su corazón, cada vez que ve la lluvia, siempre le va a recordar a Noah. Porque la lluvia en el tiempo de Noah fue la señal para destrucción, pero no porque Dios quisiera vengarse del hombre, sino porque dice la Escritura que en el corazón del hombre estaba de continuo el mal. ¿Se entiende? Entonces, la clave está, por ejemplo, en la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque si obedecemos, la lluvia será una bendición. Pero si desobedecemos, la lluvia será una maldición. ¿Se entiende? Eso es como cuando dice, si escuchares hoy mi voz atentamente y no endurezcáis vuestras bendiciones, estas bendiciones te seguirán. Ahora, ¿qué tiene que ver Noah con la porción Shemini de esta semana, con el octavo día? En tiempo de Noah, ¿sí? En tiempo de Noah, en el octavo día, recordemos que dice que pasados los 7 días, el Eterno hizo llover, o sea que Dios envió la lluvia en el octavo día. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que en tiempo de Noah, en el octavo día, Dios hizo llover. Quiere decir entonces que la lluvia fue la conexión entre el Eterno y Noah, entre el Eterno y el hombre. La bendición, la lluvia fue la señal de bendición para Noé. Pero eso no sucede en el proceso de 7 días dentro del arca, sino que sucede en el octavo día. ¿Se entiende? Entonces, en la porción de esta semana que tiene que ver con Shemini, vemos que en el octavo día, y esto es un dato muy interesante,
porque cuando estudiamos vamos a encontrar que en el funcionamiento, en Levíticos 9:11 dice que en el octavo día el sumo sacerdote comenzó a funcionar, a traer la ofrenda, etc. Y es muy, muy interesante porque en el octavo día, según esta porción, es cuando salió fuego de la misma presencia de Dios. ¿Se entiende? O sea, quiere decir entonces que el fuego en Levítico 11, en la porción de esta semana, conectó al Eterno con el sumo sacerdote. Quiere decir entonces que en el octavo día, en el tiempo de Noé, el Eterno conectó a Noé con la bendición. Pero también quiere decir que en el tiempo de Moisés, el Eterno conectó al sumo sacerdote con la misma presencia del Eterno. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir entonces que pasados los 7 días, está hablando en una figura profética, en un simbolismo profético. 7 días son los 7 días de la semana, pero también son los 7 días de la creación, pero también son los 7 milenios, ¿sí? Pasado el séptimo milenio, el reinado del Mesías, en el octavo, proféticamente hablando, entonces el Eterno nos conectará con su presencia, con su bendición, que es igual a eternidad. ¿Se entiende? Entonces, con Noah Dios lo conectó con la bendición, pero en el tiempo de Moisés lo conectó con el fuego, que era su misma presencia. Proféticamente entonces podemos adelantarnos un poco y saber que después del reino milenial, del reino del Mesías, los 1000 años aquí en la tierra, en el Sheminí, que vendrá en el octavo día, yo le digo el octavo día de la creación, significa que Dios nos va a conectar, nos va a conectar con su misma presencia, con la misma bendición, nos va a introducir y viviremos en la eternidad. Entonces, esta porción encontramos, por ejemplo, vamos a encontrar un suceso que está muy interesante. Mire, el suceso de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. Que si nosotros, por ejemplo, cada vez que estudiamos las Escrituras, y muchos conocen el suceso de Nadab y Abiú, conocido como que ellos presentaron fuego extraño y que cayeron muertos delante de la presencia de Dios, yo quiero darle otra mirada en esta tarde, que tiene que ver con el octavo día, porque el suceso de Nadab y Abiú sucedió en el octavo día, después del proceso de 7 días. ¿Se entiende? Entonces, el suceso que aparentemente fue un suceso a nuestra mirada rápida, por decir así, algo malo, ¿sí? Porque ellos presentaron fuego extraño. Esa es la interpretación que se le da normalmente a este suceso, pero recordemos que esto sucede en el octavo día. Y para que usted tenga más conciencia de esto, quiero que usted vaya relacionando el octavo día con el día después del reino milenial del Mesías en la tierra. Que el octavo día, llamémosle que es un tiempo, aunque para mí no es tiempo, para poderlo identificar, porque no encontramos una palabra que pueda ilustrarnos qué es el octavo día. Pero sin embargo, llamémosle por ahora tiempo. El octavo día es un tiempo, es un espacio eterno que no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Es donde nuestro Dios habita. Es donde están reservadas todas las grandes cosas y las grandes bendiciones de Dios para su pueblo.
es donde están escondidas las revelaciones, es donde nosotros accedemos por medio de la intimidad de su Espíritu, que por medio de su palabra el Espíritu nos va revelando, ¿sí? Quiere decir que todo eso está dentro del octavo día, que vuelvo a decir, llamémosle tiempo por el momento. Entonces, Levítico 10, versículo 1 al 3, vamos a leerlo por favor, y yo quiero que usted preste atención y sáquese por el momento de la cabeza el suceso de Nadab y Abiú, como que presentaron fuego extraño y que Dios los consumió y se murieron y hubo un desastre. Sáquese esa escena por el momento y présteme atención, porque yo quiero darle otra mirada desde el punto de vista, llamémosle profético, ¿sí? Pero quiero que me preste atención. Mire, Levítico 10, versículo 1 y 3 dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Es versículo 1 al 3 dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Presta atención. Versículo 2 dice: y salió de delante de Yahweh, de delante de Dios, fuego. Salió de la presencia de Dios, salió fuego, dice, y los quemó y murieron delante de Dios. Versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que ha dicho Dios, en los que a mí se acerquen, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo me glorificaré. Y el texto termina diciendo: y Aarón cayó. Ahora, la Escritura dice que los hijos de Aarón tomaron cada uno un incensario, lo cual pusieron incienso. Y fíjese que la labor sacerdotal era que ellos tenían que presentar ofrendas, y cada vez que ellos presentaban ofrenda lo hacían meciéndola. O sea, el incensario que los sacerdotes llevaban siempre iban siendo mecidos. Era para que Dios aceptara. Esa misma figura la vemos en Bicurín, cuando la gente traía sus primicias y el sumo sacerdote dice que tomaba las primicias y las mecía. El mecer era para que Dios los acepte. ¿Se entiende? Entonces, bajo este versículo, estos 3 versículos que acabamos de leer, hay algunas interpretaciones, ¿sí? Hay algunas interpretaciones y, por ejemplo, algunas posturas. Número 1, dice que lo que provocó la muerte de Nadab y Abiú fue porque ellos estaban ebrios, habían tomado de más, ¿sí? Entonces, por haberse emborrachado o haberse quedado ebrio, dice que Dios los consumió, los mató. Esa es una versión, esa es una interpretación, porque después, más adelante, Dios dice de que cada vez que el sacerdote tenía que entrar a ministrar, no tenía que tomar vino ni bebidas fuertes. Entonces se toma de ese versículo para apoyarse en esta interpretación. Ahora bien, la segunda interpretación, y esta es la que yo quiero centrarme, ¿sí? La segunda interpretación de este texto es que dice que Nadab y Abiú, y recordemos la escena, ellos habían vivido 7 días de santificación. O sea, podemos decir de que Nadab y Abiú, como el resto de sus hermanos y el sacerdote y el sumo sacerdote Aarón, no eran personas que venían de la calle o venían de pensar cualquier cosa. No eran personas que de repente
venían de hacer su vida. No, ellos venían de ser santificados. 7 días estuvieron delante del tabernáculo de reunión santificándose, purificándose, porque al 8º día ellos comenzaban a ministrar al Señor en el santuario. Entonces, bajo ese contexto, vemos que en el 8º día pareciera ser que el acto que Nadab y Abiú hace es como que lo descalifica de lo que hicieron, pero sin embargo ellos no eran personas que ignoraban ciertas cosas que Dios había establecido. Hermanos, 7 días de santificación, de purificación, no lo llevó a ellos a un nivel de santidad. Los llevó a ellos a un nivel de santidad muy elevado, o sea, el nivel de revelación o de consagración que tenía Nadab y Abiú era muy elevada. ¿Se entiende? Entonces, la postura que algunos presentan dice que Nadab y Abiú tenían un grado de revelación al punto que ellos pudieron ver proféticamente, ¿sí? Y présteme atención. Si ellos venían de un proceso de santificación, de búsqueda, de intimidad, de consagración, de purificación de Dios, en el 8º día ellos siguen todavía con el aceite de la unción, habiendo sido ungidos. Entonces ellos tenían un alto nivel de espiritualidad, ¿sí? De revelación. Entonces, al punto que se interpreta que ellos pudieron haber visto, escuche esto, pudieron haber visto proféticamente al Mesías. Y recordemos que el tabernáculo o el Mishkan es la figura profética del Mesías. Hacía unos días que el tabernáculo ya estaba en pie, y ahora están ellos oficiando, comenzando a oficiar en el tabernáculo. Entonces, para nosotros quizás no represente mucho, pero para aquel entonces todo este contexto era muy, muy interesante. Entonces, ellos estaban viviendo un grado de santidad tan elevado, tan fuerte, que dicen que ellos pudieron haber visto proféticamente al Mesías. O sea, ellos es como decir, ellos se adelantaron a ver la restauración de todas las cosas. ¿Se entiende? Y si número 8 representa proféticamente, como dije hace unos momentos, el tiempo o la eternidad, ¿sí? El espacio sagrado, la eternidad en sí, entonces ellos estaban elevados en ese grado de interpretación, de revelación, que pudieron ver al Mesías como Cohen Gadol, como el Rey de Reyes. ¿Se entiende? Entonces, ellos estaban con el aceite de la unción. Entonces, ellos pudieron ver a causa de la revelación al mismo Mesías. En otras palabras, por causa de lo que ellos estaban viendo proféticamente, lo que ellos se hicieron fue adelantarse a ofrecer el incienso. ¿Se entiende? Nadab y Abiú se adelantaron a ofrecer el incienso. O sea, es como decir, ellos no pudieron esperar miles de años para poder ver algo porque ellos ya lo estaban viendo. ¿Se entiende? Es como decir, la redención va a venir, pero yo no puedo esperar. Yo me tengo que presentar ahora delante de Dios. O sea, ellos pudieron ver 1200 años después, cuando el Mesías viene, ellos pudieron ver el reinado milenial, la era mesiánica. Ellos pudieron ver el 8º día, la eternidad.
Eso fue lo que los llevó a ellos a adelantarse a ofrecer el incienso, que todavía no era el tiempo de ofrecerlo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Tomaron el incienso y se acercaron. Ellos se acercaron al Eterno con el incienso, corriendo el riesgo de perder su vida. ¿Se entiende? Ahora, de hecho, si estudiamos las Escrituras, vamos a ver muchos casos de personas que tuvieron claro cuál era su propósito. Vamos a ver con claridad a muchas personas que tuvieron claro su visión. Vamos a ver a personas que pudieron lograr alcanzar su sueño, alcanzar su propósito, aún estando dispuestos a perder su vida. Vemos los discípulos, los apóstoles, que ellos, por causa del propósito, ellos tuvieron hasta dar su vida, porque lo que a ellos se le había revelado tenía mayor peso y tenía mayor, lo que a ellos se le había revelado era tan grande que ellos hasta consideraban entregar su vida con tal de llevar a cabo lo que se le había revelado. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el fuego dice que salió de Dios. El texto dice, versículo 2 dice, y salió fuego de Dios, y los quemó y murieron delante de Dios. Ahora, el versículo 3, el mismo capítulo, versículo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Yahweh ha dicho. Y presta atención en esto, por favor. Versículo 3 dice, en los que a mí se acerquen. Esto es lo que ha dicho Dios. Moisés dijo, esto es lo que ha dicho Dios, en los que a mí se acercan. Quiere decir que todo aquello que se acerquen a Dios, el texto dice, yo me santificaré en ellos y me glorificaré en todo el pueblo. Se lo vuelvo a leer. En los que a mí se acercan, toda persona que quiera acercarse a Dios, Dios dice, yo me voy a santificar en los que se acercan a mí. Y me voy a glorificar en todo el pueblo. Ahora, Dios dijo que los que se acerquen a Él se va a santificar. Y Nadab y Abiud lo que hicieron fue acercarse. Entonces sáquese de la cabeza el fuego extraño. Eso es una interpretación que hemos tenido y que muchos tenemos, que Nadab y Abiud ofreció fuego extraño y están tomados como algo malo. Pero yo le estoy planteando desde otro punto. Le estoy planteando de que Dios dice que todo aquel que se acerca a Él los tomará y se santificará a sí mismo. Y que fuego salió del mismo Dios. Entonces los sacerdotes, cada vez que se acercaban a Dios, quiero que note algo, los sacerdotes cada vez que se acercaban a Dios, ellos lo hacían trayendo una ofrenda, lo cual Dios tomaba de los sacerdotes. Pero en este episodio, en este momento, con Nadab y Abiud, ¿sí?, los hijos de Aarón se acercaron al Eterno con el incensario, con una ofrenda. Es decir,
fue tanto lo que se estaba viviendo en el octavo día, fue tanto lo que se estaba, la Shekinah, la gloria de Dios que había, ¿sí?, delante de todo el pueblo ahí, que cuando Dios vio a Nadab y vio que se acercaron, Dios, en vez de tomar la ofrenda, tomó la vida de ellos dos para él mismo. Quiero que note algo. La muerte de los dos hijos de Aarón pudo verse en ese contexto como algo malo. De hecho, pudo verse como algo terrible. ¿Por qué? Porque me imagino la situación de Aarón con lo que estaba pasando. Es como ver a sus hijos que estaban por iniciar su ministerio y de repente caen muertos. De hecho, el texto dice, y Aarón cayó, se cayó. Entonces, este detalle de que Aarón se cayó nos hace pensar que el estado de Aarón, por la situación en la que estaba mal, quizá él estaba cuestionando lo que estaba pasando. Pero la respuesta de Moisés hizo que Aarón entendiera en lo que estaba pasando no fue malo, sino que lo que estaba sucediendo es que el Eterno consideró, ¿sí?, tomar la vida de sus hijos para santificarse a sí mismo. Entonces Aarón, después que entendió la respuesta de Moisés, el texto dice, y cayó, se tranquilizó, se quedó tranquilo. O sea, esto pasó ¿cuándo? En el octavo día. Quiere decir entonces que en el octavo día, después del reino milenial, quiere decir entonces que después, ¿sí?, en el octavo día, después del reino milenial, el Eterno ya no tomará la ofrenda de los sacerdotes, sino que tomará nuestras vidas para habitar con Él eternamente. El octavo día representa, por lo tanto, llamémosle el mundo por venir. ¿Sí? Yo lo llamo el octavo día de la creación. El octavo día es una especie de tiempo. ¿Sí? Es una especie de tiempo, pero es un espacio en la eternidad. Es algo que no se puede contener. Es donde Dios habita. El octavo día es donde Dios habita. ¿Se entiende? Por ejemplo, el octavo día también es lo que procede al Shabbat. ¿Sí? Y esto significa que desde el punto de vista de lo que nos enseñan, ¿sí?, nos enseñan, esto tiene que ver, como dije recién, la vida después de la era mesiánica. ¿Sí? Ahora, nos cabe hacer una pregunta. Y después del reino milenial, porque todo es como que todo apunta a la era mesiánica, al reinado del Mesías, etc. Pero ¿qué hay después? Después que termine el séptimo milenio, ¿qué es lo que habrá? Habrá un Sheminí, habrá un nuevo ciclo, habrá un nuevo comienzo. Por eso cada vez que termina el Shabbat semanal, a la caída del sol de esta tarde, hemos entrado al primer día, pero también hemos entrado al octavo, y el octavo es el nuevo comienzo. La Biblia es cíclica, y Dios hace todo en base a ciclos. Entonces el número 8 es lo que procede del Shabbat, un nuevo comienzo. Entonces, algo que representa el comienzo, es como decir, el octavo día es lo que va a representar el comienzo
de una restauración, o mejor dicho, el final de una restauración. ¿Se entiende? Y por lo tanto algo especial que quizás no sabemos explicar con palabras. Pero el octavo día significa la conclusión o el nuevo comienzo de algo restaurado. Entonces, en este espacio, en la eternidad, en el que por fin el hombre, ¿sí?, será uno con el Creador, ¿sí? Porque no podemos por ahí creer que estos 7 milenios, ¿sí?, de la creación de la humanidad va a llegar a su fin restaurado en cierta manera. No. Habrá un nuevo comienzo. Habrá una nueva oportunidad. ¿Se entiende? Entonces, nuestra verdadera, completa fe o emuná, confianza, que todos nosotros debemos de tener, es que de alguna manera, o mejor dicho, nuestra confianza y nuestra fe es que seremos libres por completo de todo lo que el mundo pueda ofrecer que no pertenece a Dios. ¿Se entiende? Seremos perfectos, seremos uno con el Creador. Ahora, si pensamos bien, por ejemplo, ese tiempo, el octavo día, aunque no puede llamarse tiempo, corresponde justamente a un octavo, a un Shemini, al momento espiritual y eterno que va más allá del mundo en el que vivimos. ¿Se entiende? Por ejemplo, Apocalipsis dice, y reinó 1000 años. ¿Quién? Yeshua. Y reinó 1000 años, lo cual alude al reino del Mesías, al reino, al Shabbatot, al Shabbat de Shabbat, el Olam Jabá, el mundo venidero. Pero al final de todo, también está escrito, dice que al final de los 1000 años, Yeshua entregará el reino a su Padre y a su Dios. En ese momento será cuando el octavo día, el Shemini, el día en que todo será dominado por nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Se entiende? Donde todo ya fue restaurado, fue completo y ahora viviremos eternamente con Él. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el octavo día o qué tiene que ver el Shemini con la bendición sacerdotal? ¿Qué tiene que ver la bendición sacerdotal con el octavo día? Tenemos entonces que, por ejemplo, las bendiciones, ¿sí?, las bendiciones que están o que estaban reservadas, ¿sí?, por Dios, se dieron en el octavo día, cuando comenzó a funcionar el Mishkan. Entonces, después, en el octavo día, después del proceso de 7 días, fue cuando Aarón alzó sus manos y bendijo al pueblo del Eterno. Entonces, no es casualidad que nuestra porción hoy que estamos estudiando de la Torá nos habla acerca del octavo día, y que en el octavo día fue cuando Dios ordenó a Moisés que le dijera a Aarón para que Aarón bendijera al pueblo de Israel. Por lo que yo puedo entender entonces es que todas las bendiciones, absolutamente todas las bendiciones, dependen del octavo día. Si nosotros queremos llegar al octavo día, significa que debemos de pasar un proceso. Y ahí es donde muchos de nosotros no queremos pasar. Entonces le animo que todo proceso que usted pueda estar viviendo, todo proceso tiene un comienzo y también tiene un final. El final es el séptimo día. Y yo le animo que usted pueda entrar al octavo día de Dios, donde todas las bendiciones de Dios están reservadas para sus hijos. Ahora,
Si todo es una sombra de lo que había de venir y la escritura es cíclica, entonces Geminí, el octavo día, después del reinado milenial, es ahí donde Yeshua, el Mesías, va a bendecir a su pueblo. Ya no para que viva otros 7 milenios más, sino que va a bendecir a su pueblo por la eternidad. Entonces, ve que todo está conectado. Todo está conectado, porque comencé hablando de la lluvia. En Noa, que fue al octavo día, la lluvia conectó con la bendición, pero en el tiempo de Moisés fue el fuego que lo conectó con la misma presencia. Entonces, en el octavo día, Yeshua bendecirá a su pueblo. En la eternidad, Yeshua bendecirá a su pueblo. La lluvia y el fuego, la eternidad, se juntarán en el Shemini. ¿Se entiende? En el octavo día, proféticamente hablando. Entonces, el concepto de Shemini, el concepto de octavo y la bendición, ¿sí?, son un tema que están estrechamente, o sea, íntimamente conectadas entre sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, la Torá nos enseña que el primer pacto, escuche esto, la Torá nos enseña que el primer pacto que Dios hizo con el hombre, ¿sí?, con el propósito de comenzar ¿qué? Una restauración, lo que pasó después del diluvio, después de la destrucción de la tierra, ¿sí?, fue que lo hizo con Abraham. El pacto que hizo con Abraham fue el pacto de la circuncisión. ¿Se entiende? El pacto que Dios hizo después de Noah, que hizo con Abraham, Isaac y Jacob y con todo el pueblo, fue el pacto de la circuncisión. Ahora, el pacto de la circuncisión, o la Brit Milá, como es el nombre en hebreo, es el único mandamiento, ¿sí? Es el único mandamiento que se puede cumplir una sola vez en la vida de la persona. ¿Se entiende? El pacto de la circuncisión, de la Brit Milá, solamente se puede cumplir una sola vez en la persona. Y ese momento es ¿cuándo? El octavo día. Quiere decir entonces que este mandamiento, que es una orden de Dios dada al pueblo, ¿sí?, o mejor dicho, es una orden de Dios dada al Padre, ¿sí?, dada al Padre para el Hijo, que dada de Dios para el pueblo, no puede cumplirse el séptimo día, no puede cumplirse el primer día, no puede cumplirse el noveno día, no, se tiene que cumplir el octavo día. Por lo que cuando la Escritura hablamos que en el concepto de Shemini, el octavo, está indicándonos que pongamos atención. Fíjese que si el pacto de la Brit Milá, de la circuncisión, se hace una sola vez en la vida y es en el octavo día, significa que nosotros necesitamos prestar atención a eso. Necesitamos prestar atención a la circuncisión. En otras palabras, para que el pueblo de Israel pudiera recibir su primer bendición sacerdotal, ¿sí?, del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, tuvo que esperar hasta el día octavo, después de la inauguración del Mishkan. ¿Se entiende? La bendición sacerdotal, el comienzo de toda restauración espiritual, llamémosle, era eso. Entonces, tiene como base, ¿sí?, tiene como base que está encerrado, ¿cuándo? En el octavo día. Por eso, por ejemplo, el Mishkan, el tabernáculo, representa la vida del ser humano, representa tanto su vida íntegra. ¿Se entiende? El Mishkan o el tabernáculo es como una especie de tikkun. Por ejemplo,
La palabra tikkun en hebreo significa restituir o restitución, algo, o reparar. Creo que la palabra correcta es reparar. Tikkun significa reparar, es todo lo que ha estado dañado, desvirtuado, desenfocado. Tikkun lo repara. ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios? Comienza a restaurarlo. Entonces, la idea de Dios con la restauración o levantar el tabernáculo era restaurar. ¿Restaurar qué? La presencia divina sobre el ser humano. Fíjese que, por ejemplo, en Adán y en Eva, ¿sí?, en el huerto del Edén, Dios habitaba con ellos. Y cuando Adán y Eva pecaron, entonces se separó la presencia. Con el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, constrúyame un tabernáculo para que yo venga a morar. No solamente en el tabernáculo, dice el texto, para que yo more entre ustedes para siempre. Entonces el tabernáculo es una especie de restauración. ¿Se entiende? Entonces, esto solo se puede dar cuando comenzamos a funcionar, cuando comenzamos a trabajar, una vez que la bendición de Aarón, ¿sí?, o de Yeshua, cuando todo esto en el 8º día, después de la inauguración. ¿Por qué razón? Porque toda bendición sacerdotal, ¿sí?, que viene de los cielos para cada uno de los hijos de Dios, para que la pueda recibir, deberá tener mucho cuidado, y sobre todo cuando nos encontramos con lo que yo estoy hablando en esta hora, con el 8º día. Porque si el 8º significa circuncisión, y circuncisión significa pacto, entonces las bendiciones de Dios están conectadas al pacto del 8º día. ¿Se entiende? Para eso entonces, si para entender un poco más necesitamos ver que la circuncisión representa ¿qué? El cuidado de las áreas sexuales de cada uno de nosotros. El cuidado, el que cuida, por ejemplo, el que cuida todo esto, es decir, si cuidamos el 8º día, si cuidamos la circuncisión de nuestro corazón, si cuidamos nuestras partes de nuestro cuerpo, el pueblo de Israel, sus hijos, ¿sí?, todo lo que concierne a nuestras vidas, entonces las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros. ¿Se entiende? O sea, que estando en el pacto del 8º día, que tiene que ver con la circuncisión, con el pacto en sí, entendiendo esto, vamos a entender y Dios mandará las bendiciones que Él tiene, ¿sí?, ya no conforme a un orden levítico, sino conforme al orden de Melquisedec, como lo es Yeshua. ¿Se entiende? Ahora, fíjese que, por ejemplo, y me voy a adelantar un poco, aguántenme unos segunditos. La persona que cuida, que entiende, que ha vivido un proceso y ha entrado en el pacto del 8º día, en el nuevo comienzo, la persona cuidará de ese pacto, no solamente cuidará de su propia vida, sino que también eso hará que cuide de su familia, cuide de su matrimonio,
y cuide todo lo que tenga que ver, ¿sí?, con el propósito de Dios. Entonces, al entender esto, nos vamos a dar cuenta que la conexión de la bendición con el octavo día, o sea, los brazos del Cohen Gadol cuando levantaba su mano para bendecir, que cuando estaban extendidos, y su bendición para el pueblo era que cuidaran del pacto. Cuidaran del pacto, o sea, el pacto desciende ¿sobre quién? Sobre la familia, sobre todos los hijos, sobre todo Israel. ¿Se entiende? Entonces, para ir terminando, miren, necesitamos en el tiempo presente entender el concepto del número 8, del Shemini, del octavo día. Porque cuando venga Yeshua y reine sobre todas las naciones desde Jerusalén por 1000 años, después de los 1000 años, entraremos a un Shemini, a un octavo día, donde ese será eterno. Pero mientras, si nosotros conectamos los 7 días de Noah dentro del arca, fue un proceso de santificación para entrar a la bendición del octavo día. El proceso que vivió Aarón y sus hijos de los 7 días de santificación lo conectó con la presencia del octavo día. ¿Se entiende? El proceso de 7 días, el proceso de los 7 milenios, el proceso que todo usted pueda estar viviendo, sea cual sea, todo proceso te va a llevar a conectarte con el nuevo comienzo de Dios, con el octavo día de Dios. Entonces, el número 8, que representa el nuevo comienzo, hizo que Nadab y Abiud se adelantasen en la revelación profética, se adelantasen y pudieran ver lo que otros estamos viendo hoy. Ellos lo vieron desde antemano, aunque le costó la vida. Y Dios, y como le decía hace unos momentos, Dios, en vez de tomar su ofrenda, tomó sus vidas. Entonces, quiera Dios que en este Shabbat, donde ya unas horitas ya está terminando, podamos entender que estamos en el proceso del octavo día de la creación, el octavo día de un nuevo comienzo. Desde el 2019 que se desató todo esto de la pandemia, del virus, etc., el mundo entró en una crisis, en desesperación, en miedo, en crisis económica, crisis emocionales, crisis de todo tipo. Pero toda crisis que podamos estar viviendo, todo en Dios y en Yeshua nos va a conectar al octavo día, nos va a conectar con la bendición, nos va a conectar con su presencia, nos va a conectar con su lluvia. Así que les bendigo, ¿sí? Les bendigo, que puedan terminar este Shabbat en bendición, poder entender de que estamos en ese proceso, pero también estamos a la puerta de entrar a ese nuevo ciclo. Por eso yo oro para que tanto usted como cada uno de los creyentes de Mesías podamos entrar en ese ciclo, en ese tiempo, en ese nuevo comienzo, ¿sí? Y que aún semanalmente, ahora al terminar el Shabbat y comenzar una nueva semana, la semana entrante, que es un nuevo comienzo, será una oportunidad para restaurar, para perdonar, etc. Así que les bendigo, que puedan terminar un lindo Shabbat, sigan estudiando la porción, ¿sí? Les bendigo a cada uno de los que han estado conectados, a los que verán el video después. Y bueno, aquí estamos,
siempre dispuesto a poder enseñar, a transmitir, a impartir lo que el Eterno nos ha entregado. Así que Shabbat Shalom para todos y que tengan una hermosa semana y Shavuot Tov para todos.